hablar de la importancia de la información genética, la posibilidad que permiten los test de anticiparse, ¿no?, a cierta información para mejorar calidad de vida. Hay estudios muy interesantes que trabajan con la genética en la Argentina. Vamos a ponernos en comunicación y hablando de longevidad, ¿no?, cómo la genética puede ayudar a las mujeres, ¿no?, a tener una vida más larga y mejor. Adrián Turhansky es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET, y también director científico de Gen 360. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto. Bueno, qué interesante el título, Adrián, de los test genéticos, de lo que se conoce. Bueno, han trabajado de mucho respecto a este tema, ¿no? Sí, no solo yo, obviamente, Sí, sino cientos de investigadores a nivel mundial vienen estudiando lo que todos conocemos como nuestro ADN. Viste que la gente habla del ADN y dice, bueno, es eso que llevamos adentro, el ADN argentino. sí, Bueno, en este caso, el ADN es la información para ser otro ser humano. Viste que también hemos hablado mucho, hemos escuchado que el ADN permite clonar, ¿no? Y eso se ha hablado, por ejemplo, de los perros de Milei. es Bueno, verdad, sí. está que el ADN tiene la información guardada en una molécula química para hacer lo que es un ser humano. Y hoy tenemos la capacidad de leer esa información, interpretarla y saber mucho de lo que heredamos de nuestros padres y que determina mucho de lo que nosotros somos. Bien. Y hoy yo te podría decir, a partir de leer el ADN, el color de ojos, cuál es la probabilidad de tu altura, te podría decir muchas de las características físicas que vas a tener. Bueno, también te puedo decir, no con una precisión, como eso, te va a pasar esto, sino cuáles son tus Claro, tendencias. está bien. Bueno, es muy Y interesante esa sí. mirada, Adrián. Sí, sí, me ibas a decir. No, y te decía que esas tendencias son las mismas tendencias que hoy uno ve cuando te dicen a una persona, le dicen que es fumadora, cuando una persona dice que es obesa, cuando una persona dicen que no hace ejercicio físico o hace mucho ejercicio físico. Y viste que nosotros siempre nos preguntamos por qué una dieta le funciona a uno y a otro no. ¿Por qué si yo soy flaco tengo colesterol alto? Bueno, todo eso que no va a favor de la norma, de lo que nosotros conocemos, tiene que ver con nuestros genes. Y ya hace muchísimo tiempo que los científicos y el sistema de salud en los países desarrollados usa la información genética para poder saber el diagnóstico de muchas enfermedades, pero sobre todo para la prevención, para saber cuáles son nuestros riesgos y dónde enfocarnos. Adrián, genética y longevidad, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahora vos pensá esto, ¿no? Si vos sabés cuáles son las tendencias a tener y desarrollar enfermedades, Mm, y vos sabés cómo alimentarte bien, porque, por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, y eso no lo sabía y lo encontré a través de mis genes. También puedo saber, como descubrió Djokovic, que uno es intolerante al gluten o que tiene la posibilidad de desarrollar celiaquía. Lo mismo pasaría con la diabetes, con el cáncer, con las enfermedades neurodegenerativas. Todas esas tendencias, si vos sabés, las podés prevenir. Si vos las podés prevenir, vas a vivir mucho más años con mejor calidad de vida. Y eso es lo que estamos viendo. De hecho, sin utilizar la genética, lo que pasó en los últimos 150 años es que podemos prevenir el desarrollo de un montón de enfermedades y por eso cada vez vemos que la gente vive más años y llega a edades más avanzadas con un mejor estado. Bueno, hoy la nueva revolución en ese sentido es la genética. ujú. Es que podemos interpretar los datos que están en nuestro ADN y sabemos que, por ejemplo, si nos cuidamos en determinado tipo de comidas, que si nos cuidamos en determinado tipo de cosas, de cierta actividad física, que si nos enfocamos en donde nosotros tenemos cierto riesgo, ¿tá? Y da un poco de claridad, porque si yo te tengo que decir a vos, por ejemplo, en qué te querés cuidar, ¿no? Vos vas a decir, bueno, no como panceta porque me dijeron que genera cáncer, pero tampoco como esto porque hago Claro, ejercicio, te vuelves loco, claro. porque ¿pero por qué? Y la gente dice, ya ni creo, ¿no? Por ejemplo, el huevo antes era malo, ahora es bueno, ahora Sí, es los verdad. enemigos son las harinas. Ah, Entonces, esa complejidad es porque tomamos al ser humano como un todo.
Si nosotros entendemos que cada uno de nosotros es un individuo diferente, que hoy podemos entenderlo y que eso está escrito en nuestro ADN, lo que podemos hacer es enfocar en donde cada uno de nosotros tiene su debilidad y no preocuparnos donde estamos bien. Claro, claro, Por ejemplo, no, hay gente flaca que tiene colesterol alto. Es decir, "Che, pero si esta gente se cuida y se alimenta bien". Bueno, eso es la genética. claro. Entonces, si esa persona ya tiene ese riesgo, bueno, ya sabe que se va a tener que cuidar siempre toda la vida de eso. Pero, por ejemplo, yo no tengo riesgo a engordar comiendo, por ejemplo, grasas saturadas que están en el asado, en la carne. Quizás no me tengo que cuidar tanto con eso y sí me tengo que cuidar con los lácteos, como te dije recién, sí me tengo que cuidar con la cerveza y con la pizza. Bueno, hay ese tipo de enfoques está. Lo mismo pasa con la medicación. Si vos sos una persona que sos sedentaria, que tenés sobrepeso y tenés una tendencia genética a tener diabetes, es altamente probable que la desarrolles. Entonces, o empezás teniendo una medicación o cambiás tus hábitos para bajar de peso. Ahora, si vos no tenés esa tendencia genética, te cuidás naturalmente, bueno, va a ser mucho menos probable que desarrolles la enfermedad. Adrián, y en el caso de las mujeres, allí como titulamos, ¿no? ¿Cómo puede la genética ayudar a las mujeres a tener una vida más larga y mejor? En particular, las mujeres tienen diferentes tipos de enfermedades que, más allá de toda la discusión que hoy tenemos a nivel de género, Sí, hay características biológicas que los científicos hemos estudiado y, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, las mujeres tienen mucho más riesgo de cáncer de mama claro. que los hombres. Y el cáncer de mama es una de las enfermedades, por ejemplo, que más afecta a las mujeres. No todas las mujeres tienen el mismo riesgo genético de tener cáncer de mama. De hecho, las mujeres que tienen riesgo aumentado de tener cáncer de mama pueden o tener que cuidarse más, y eso quiere decir ir más seguido a hacerse una mamografía, a hacerse un testeo, o en algunos casos muy puntuales, cuando uno tiene una genética y aparte tuvo algún antecedente, puede llegar a tener que hacerse algún tipo de operación, pero no es lo más común. Lo mismo pasa con la tendencia a la alimentación, las relaciones, por ejemplo, cintura-cadera en las mujeres, la relación a tener el riesgo de diabetes no es igual en las mujeres que en los hombres, las enfermedades cardiovasculares no son iguales en las mujeres y en los hombres, pero en vez de estar hablando de un riesgo genérico para cada mujer, lo que estamos hablando ahora es un riesgo directo para cada persona, en particular para las mujeres. Se puede leer directamente a través de su genética y obviamente ellos se van a enfocar en donde el riesgo poblacional en las mujeres es mayor. Y bueno, son este tipo de enfermedades las que suelen afectar más a las mujeres y si se hace un test genético, como este que desarrollamos nosotros de Gen 360, es muy probable que consultando con un médico puedan reducir el riesgo cambiando sus hábitos de manera realmente sencilla y enfocada donde realmente tienen la problemática, ya sea con una consulta más seguido, cambiando un poco la alimentación, realizando una actividad física específica y obviamente eso favorece la longevidad. El otro día escuchaba, ¿no? Porque hay cosas que tienen que ver con el sentido común y eso está muy relacionado con, por ejemplo, ¿alguna vez escuchaste a alguien corriendo una carrera que te diga la mujer le dio un ataque cardíaco? Bueno, y uno escucha más en los Claro, es hombres, verdad. ¿no? Estaba Sí, sí. jugando al fútbol, está. Bueno, ahí eso tiene que ver con las tendencias diferentes entre hombres y mujeres. Y esas tendencias son las que, a partir de la genética, es donde nosotros podemos enfocar más. Y por eso el título que vos estás poniendo es, bueno, ¿podemos tener impacto en los hombres? Sí. ¿Podemos tener impacto específico en las mujeres? Sí. Y aparte podemos individualizarlo para cada hombre y para cada mujer. Claro. Es muy impresionante también la posibilidad de que se ha testeado, revertir el envejecimiento, duplicar la vida. Bueno, son datos que llaman mucho la atención, ¿no? Y cada vez más está pasando eso. Hay que entender que hoy todavía la ciencia lo que nos permite es cambiar nuestros hábitos para mejorar y llegar más lejos. Claro. Pero cada vez están apareciendo nuevas medicaciones, como por ejemplo pasa con el cáncer de mama que yo te estaba comentando, pero también pasa con la diabetes. Aparecen medicaciones que hacen que no desarrollemos la enfermedad o que se tarde muchísimo, como está empezando a pasar con las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Entonces, a medida de que van apareciendo medicamentos nuevos que nos permiten quizás tomarlo a edades tempranas, pero hacer que la enfermedad nunca aparezca, a pesar de que tenemos el riesgo aumentado,
Eso obviamente abre una perspectiva cada vez más auspiciosa para llegar a vidas muy avanzadas. Y déjame comentarte algo más, que vos lo decís, que hoy no es ciencia ficción, está empezando a hacerse y es la edición génica. Nosotros podemos cambiar nuestro ADN y para algunas enfermedades genéticas que son muy deshabilitantes ya se hizo. Mira. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy no solo podemos identificar el riesgo, sino que podemos cambiarlo. ¿Cómo? Es un proceso que todavía la sociedad médica tiene que ir incorporando. Para enfermedades genéticas deshabilitantes ya se hace. Pero en los próximos años, cuando se encuentre una persona con riesgo alto de tener una enfermedad cardiovascular, es muy probable que tomando una pastilla se pueda cambiar ese riesgo genético y reducirlo para que esa persona no desarrolle esa enfermedad. Es muy impresionante, Adrián. Lo vamos a seguir seguramente más adelante porque es un tema que es para seguir profundizando. Agradecerte el tiempo y la predisposición y hablar de estas innovaciones, ¿no?, en tecnología para cambiarnos la calidad de vida. Te mando un abrazo, Adrián. Un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo. Saludos.